Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. La revista Semana, el sábado 26 de enero de 1980, reproducía una noticia enviada por varias agencias de información que, teniéndola en la mano, sigue resultando asombrosa y especial. Voy a intentar hacer memoria. Decía así la prensa de aquel recién iniciado año 1980. Increíble aventura de una niña de 4 años. Antoñita Tamayo, 3 días y 3 noches perdida en la Sierra de Albacete. Y el cronista, muy impresionado, aseguraba: durante 3 días y 3 noches permaneció perdida en la fría Sierra de Albacete, en las proximidades de Yeste, la niña de 4 años, Antoñita Tamayo. Desde el sábado, día 29 de diciembre, hasta el 1 de enero, más de 200 personas de Yeste y sus aldeas, con la Guardia Civil y sus perros especialmente adiestrados, buscaron a la niña. Desde las 4 de la tarde, día en que desapareció, hasta las 2:30 del mediodía del día 1, la angustia se fue apoderando de toda la vecindad. Ya no había ninguna esperanza. Este viejo recorte de prensa se ilustra con una foto de una niña además muy guapa, con unos ojos muy expresivos, es rubia, tiene las manos un tanto agarrotadas, parecen muy frías, los dedos, al menos en la imagen, quizá tengan algún sabañón, producto de haber vivido una aventura increíble y quizá inexplicable. Por lo tanto, Antoñita Tamayo estaba viva, había esperanza. Seguía la noticia de prensa, sorprendente, indicando que el padre de Antonia era la familia, la única que vivía en esa pequeña aldea llamada Arroyo Sujayal, la única casa todavía sin luz eléctrica. Era una familia muy humilde, y el mazazo de la pérdida de su pequeña hija era ya una especie de aguijón imposible de soportar. Sin embargo, ocurrió algo muy extraño. Se entrevista en esta nota de prensa al médico de la población y al médico Lázaro Viñado de la ciudad sanitaria de Albacete, donde fue ingresada esta niña. Y él decía: esto es muy difícil de explicar. Piense usted que una niña de esta edad necesita mucho más calor que una persona mayor. Y ya sabe usted, le decía el médico al periodista, lo fría que es la serranía de la provincia de Albacete. Es sencillamente asombroso. Y quizá podíamos acabar esta nota, que es mucho más extensa y que he recuperado de mi viejo archivo, con una frase inquietante y que da sentido al programa de esta noche, al que sois todos bienvenidos. Un programa muy especial. Antoñita Tamayo solo recordaba una cosa, que describió así: por la noche apareció, estaba conmigo, una señora muy guapa que me cubría para que no tuviese frío y me daba agua. Quizá lo más inquietante de este expediente X español, semejante a otros muchos con protagonistas también, niñas muy pequeñas, que son protegidas por un fenómeno realmente extraño. Algunos especialistas lo han querido llamar damas protectoras. Hay que decir también que en algunas ocasiones la aparición de esta leyenda, de este mito o de esta realidad tiene características mucho más sombrías. Pero hay que decir que, por lo menos en el caso de Antonia Tamayo, le salvó de una muerte segura. Hay más casos, y todos cortados por el mismo patrón. Os doy otro elemento para que esta noche investiguemos todos, creo que es apasionante. Poco a poco, los protagonistas, las protagonistas, siempre niñas, de estos sucesos, van olvidando el suceso. Aquí lo asombroso es que los reporteros estaban, porque toda la población de Yeste, de Arroyo Sujayal y de toda la prácticamente provincia de Albacete o de esa zona de la sierra, muy agreste, se había movilizado. La noticia estaba dada. Llegaron muchas personas con las cámaras e incluso, hay que decirlo, con los viejos tomavistas. Y se tuvo la constancia de que las primeras palabras de Antonia Tamayo eran una mujer extraña, con un traje tan blanco que casi hacía daño a los ojos, que le protegía con un manto. Pero después, con los meses, todo empieza a olvidarse, hasta darse la sensación, también peculiar, de que es un tiempo perdido, un tiempo borrado, una especie de viaje sin retorno a un hueco que siempre quedará en la memoria de estas personas. La pregunta es, ¿por qué?
2 menos cuarto, siempre en directo, La Nave del Misterio, todo el equipo. Y además tengo que decir que ha trabajado de forma excepcional esta semana don Alberto Granados, Juanma Frasquet, a los mandos sonoros de esta noche tan diferente a las demás. Ya veréis qué tema más, hay que decirlo, singular, del que se habla muy poco, pero los casos son rotundos. Teo Rodríguez, nuestro compañero, que también ha trabajado de lo lindo, y Carmen Porter. Menuda historia. Tienes en la mano un libro esencial, ya antiguo, pues 10 años prácticamente, de 2 queridos amigos. Uno de ellos va a servir de guía, don Jesús Callejo, ni más ni menos, esta noche, La España extraña, donde quizá por vez primera se hilan varios casos de este tipo, de damas protectoras. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, tengo en mis manos este tratado de lo insólito, ese tratado en el que tanto Javier Sierra como Jesús Callejo fueron caminando por España para buscar esas historias impactantes como las que vamos a tratar esta noche, Iker. Es un libro publicado por EDAF. Hay que mandar un saludo a José Antonio Fossati, que nos está lo más seguro escuchando, que todo va a salir bien. Él ya sabe por qué. Un fuerte abrazo precisamente para el director de la editorial EDAF. Nada es casualidad que hoy saquemos un libro de EDAF, nuestra querida también casa EDAF, y su director, José Antonio Fossati, al que precisamente hablando hoy de estos seres, le mandamos toda la fuerza del mundo en una cosa que le va a salir muy bien, que era un pequeño problemilla de salud, y sabemos que va a estar fenomenal. Así que lo escuche, nuestra mejor energía cósmica para nuestro querido amigo José Antonio. Pues en ese libro se recogían historias como las que vamos a tratar esta noche, y que algunas de ellas, ellos lo titulaban como damas protectoras, ¿no? Que de alguna forma, como Antoñita Tamayo, pues habían sentido el arrope, el cariño de una persona que estaba cuidando a niñas de muy pequeña edad, todas ellas, y que se perdieron. Pero es que hay más casos. ¿Conocéis algún caso? ¿Queréis opinar? Se habló de la Virgen, se habló de apariciones, se habló de hadas, se habló de espíritus, se habló de seres elementales, se habló de lugares muy especiales. Tenemos unas sorpresas de verdad de gran calado a nivel de investigación. 7640, Carmen. 7640, palabra clave, milenio, espacio y vuestros mensajes. Gente que nos está escribiendo ya desde Albacete, desde la Sierra de Albacete, de Alcaraz, que no conocían esta extraña historia, que están deseosos de que le contemos Pero más es que historias. Hubo en Levante, o la zona próxima, Alicante y Albacete, son privilegiados por algún motivo que se nos escapa en este tipo de casos únicos, yo creo, en la casuística mundial. 7640, palabra clave, milenio, espacio y, como siempre, vuestros mensajes. Si conocéis alguna historia parecida, ya sabéis, esa vía de contacto para contárnoslo. La primera sorpresa de la noche podría ser saber qué pasó con aquella niña. Hay otros casos, la niña de Teba, la niña de Rojales, la niña del Picazo. Todas ellas tienen un tiempo perdido. Es como aquel viejo libro de John Fuller que hablaba del primer caso de abducción, aunque aparentemente no tenga nada que ver, o quizá sí tenga mucho que ver. Aquel caso del matrimonio Hill en un coche, polémico donde los haya, donde unas personas pierden un tiempo y parece que les ocurrieron cosas asombrosas junto a un camino forestal. John Fuller le llamó el viaje interrumpido. De alguna forma estas niñas también sufrieron un viaje interrumpido. ¿Os imagináis una niña que no llegaba? La prensa decía 4 años, pero no llegaba a los 4 años, sola, perdida en la Sierra de Alcaraz, vagando, pues posiblemente muy cerca del aliento del lobo, con tormenta de nieve, 3 noches y 4 días, y que de repente aparece, según dicen los médicos, sin síntomas prácticamente de deshidratación ni de congelación. ¿Quién había estado protegiendo a Antoñita Tamayo? ¿Quién era esa mujer de blanco? ¿Por qué la tapaba con un delantal? ¿Por qué hay casos del siglo XIX en que ocurre lo mismo? ¿Miente una niña de 3 años con este shock? ¿Por qué luego va olvidando su caso? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ese recuerdo se va borrando poco a poco? ¿Qué pasó en esas horas? ¿Pudo conversar con esa mujer? ¿Quién era esa mujer? ¿Qué quería? Desde luego que con una gestión sensacional de nuestro compañero Alberto Granados hemos podido dar con Antonia Tamayo. Han pasado, ni más ni menos, 27 largos años. Y la magia de la radio lo recupera y nos vuelve a colocar, aunque la memoria parece que quiere sepultar ese recuerdo tan inquietante, tan doloroso en ocasiones, nos quiere transportar a ese rincón de la serranía de Albacete, aquellas noches. Antoñita Tamayo, tanto tiempo después. Buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Y yo no sé, en tu memoria, qué retazos o qué flashes recuerdas de aquel tiempo, si es que llegas a recordar algo.
No me acuerdo casi de nada. Lo que sí me acuerdo es que tenía mucho miedo y no me podía dormir porque pensaba que habría algún animal cerca de mí, o siempre recordaba la frase que me decía mi madre: venga, hija, duérmete. Y abría los ojos y veía que no estaba mi madre y me ponía a llorar, y enseguida pues me ponía a dormir otra vez y pensaba que mi madre la tenía al lado. Y luego pues yo escuchaba algún animal, pues me ponía otra vez a llorar y ya está, no me acuerdo de mucho. Oye, Antonia, y para la gente que evidentemente pues no conoce, es una zona que personalmente además a nosotros nos gusta mucho. Hemos estado alguna vez por esos lugares, pero ¿tú por qué te extravías o por qué te pierdes o qué pasa? ¿Qué recuerdas que ocurrió? ¿Saliste a dar un paseo o...? No, porque estaba jugando con mis hermanos y ahí me tocaba apagar y ellos se metieron a un horno y entonces pues yo seguí para abajo. Como mi padre se había ido antes con mi hermano a buscar leña, pues yo seguí los mismos pasos que mi padre y mi hermano. Y luego pues no supe volver. Y te acuerdas perfectamente de la sensación, todo nos ha pasado alguna vez, ¿no? Lo de ser muy pequeñitos y perdernos. Es una sensación de mucha angustia, imagino, ¿no? Mucho, me da mucho miedo cuando sale algún problema de estos, o algún niño que se pierde o algo, me pongo a llorar. Que parece que lo vivo yo. Lo revives, ¿no? De alguna forma. Sí. Y es curioso, Antonia, pero el momento de la pérdida, digamos, de extraviarte, y en una zona bastante agreste, como es esa parte de Albacete, de la provincia, ¿y qué pasa? Que llega la noche, imagino, y no te encuentran, claro. Claro, llega la noche y mi padre ya había venido a casa, y entonces pregunta por mí, y mis hermanos le dicen que no sabe dónde está, que no sabe, se había perdido. La hermana se había perdido, llamó a la policía, llamaron a todos los sitios, y enseguida, pues, buscándome. Y así estuve 3 días y 3 noches en la montaña, en el mes de diciembre. Además, finales de diciembre, si no recuerdo mal. Sí, claro, si fue Día de los Inocentes cuando me perdí. Caramba. ¿Y qué temperatura puede hacer en esa zona de Albacete de noche? Muchísimo frío, muchísimo. Bajo cero estamos hablando. Pues al día siguiente de yo aparecer cayó un nevazo de 2 palmos o 3, que casi, si no hubiera aparecido aquel día, me hubiera muerto, seguro. Y la pregunta, Antonia, tantos años después, es: ¿cómo una niña de tu edad sola crees que puede sobrevivir a unas noches a esa temperatura? ¿Qué crees que pudo pasar ahí? O... Yo creo que hay algo, y que no, a las niñas y a los bebés pues nos protege, a la gente indefensa nos protege. Qué bonita esa visión, porque lo que tú recuerdas de alguien que te protege, o alguien que se te acerca, o alguien que te da agua o que te cuida, ¿es después, cuando ya estás en el hospital o te recogen, o lo recuerdas aquí? Yo llamaba a mi padre porque tenía mucha sed. Yo dije: mamá, agua, y mi padre me contestó. Me dijo: estoy aquí, y entonces pues enseguida me encontraron, pero si yo de 3 días, a los 3 días de yo estar en la montaña, pues me encontraron. Pero claro, cuando yo fui al hospital yo estaba deshidratada, estaba fatal. No había síntomas de congelación ni de nada, que es lo que extrañó a los médicos, ¿no? Nada. No. ¿Y cómo se lo explicaban los médicos? ¿Qué decían? No me acuerdo. ¿Y te acuerdas del lugar, Antonia, donde estuviste refugiada de alguna forma? ¿O si te moviste mucho o estuviste solo en un punto? Yo estuve, después de perderme, otros años más atrás, más adelante que diga, cuando me encontraron, pues a los 4 o 5 años o 6, y yo aparecer me llevó mi padre, y yo estaba en la montaña y todo. 3 montañas andé. Había lagos, había precipicios, había de todo, muy peligroso. ¿Y recuerdas la zona? O sea, en cualquier momento te hubieras podido despeñar por cualquier barranco de esos con 3 añitos, ¿no? Tanto, y además son 3 montañas que no hay nada. Yo tenía, donde yo estaba, digamos, acostada, tenía un enebro y una sabina. Y ya está, no tenía nada más. Y yo pues hacía casitas con las piedras y todo. ¿Llegaste a estar allí jugando con las casitas de piedra? Sí, yo cuando era pequeña, mientras que no me encontraron, yo hacía casitas de piedra y chupaba las raíces de los arbustos. Claro, no pudiste comer ninguna otra cosa. Claro, pues eso es lo que comía. Oye, Antonio, ¿y en qué momento surge, vamos a llamarlo así, que lo curioso es que hay otras personas en diferentes puntos de España y del mundo
que han vivido exactamente lo mismo. Y yo pienso que o lo has vivido o si no, no lo cuentas. Y menos una niña de esa edad tan corta. ¿Tú qué recuerdas? ¿La presencia de una figura o de alguien que te protege en un momento dado? Era, no sé cómo explicarlo. ¿Una sombra o una luz? ¿Algo? Sí, una sensación muy rara, porque yo luego mi padre me dice... Bueno, me decía, porque mi padre ya muerto, me decía que cuando yo aparecí tenía unos coloretes como si hubiera estado al lado de un fuego, que no estaba nada, que estaba súper bien, que no estaba deshidratada ni nada, estaba súper bien. Era como si hubiera habido alguien conmigo que me hubiera protegido. Que te hubiera protegido y te hubiera incluso dado agua, porque lo que debe ser muy difícil es pasar 3 días sin agua para una niña tan pequeña, ¿no? Sí. Y en la prensa se llegó a decir, imagino que tú lo dirías con palabras pues de niña en la época, que era pues como, o se habló de una mujer o de algo. Sí, una señora con un manto blanco, decía yo. ¿Tú lo recuerdas? Eso decía yo. ¿Y lo que recuerdas que dijiste en esa época a la prensa era eso, una mujer con un manto blanco? Sí, una señora con un manto blanco. ¿Y qué recuerdas, o cómo fue la repercusión luego cuando te encuentran? Porque la noticia, imagino que nunca en Arroyo Sujayal había pasado algo parecido, ¿no? De toda la prensa, ¿no? Muy contenta la gente, de todo el mundo, vino gente, me mandaban cartas, dinero, la gente me quería adoptar, había familias que no podían tener hijos, me daba todo lo que quisiera. A mi padre le ofrecieron un piso y todo para que le dejara que me llevara con ellos. Caramba, de la repercusión que hubo por la noticia. Sí. ¿Y tus padres cómo vivieron el fenómeno, Antonia? Mis padres dijeron que no, mis padres dijeron que eso era sagrado, que era su hija y que no... Pues mis padres era una familia muy humilde y teníamos para comer, pero poco más. ¿Y tu padre, que aparece contigo en las fotografías, que me has comentado que ya no está, bueno, aunque seguro que nos puede escuchar, eso estoy convencido, él lo vivió como un problema? Mi padre sufrió mucho. ¿Por qué, Antonia? Sí, porque mi padre ya no tenía esperanza. Mi padre estaba muy mal ya, pues sí, no dormía ni comía ni nada. Tenía los pies hinchados de tanto andar, un desastre. O sea que tuvo que ser un tremendo alegrón. ¿Y él sí creía en la mujer de blanco? ¿Él creyó que alguien te protegió allá arriba? Mi padre dice que sí. Mi padre dice que sí. Bueno, me decía, mejor dicho, sí. Mi padre decía que no era normal y mucha gente que no era normal. Que una criatura, pero si es que hacía un frío, un viento, hacía horroroso. La gente que me iba buscando iba encendiendo fuego por todos los lados porque no podían estar del frío que hacía. 3 jornadas de búsqueda, no te encuentran, y gente de allí que se sabe cada picacho y cada zona no te encuentran. Y tú has intentado, con el tiempo, Antonia, el tiempo transcurrido, explicar lo que te pudo pasar. No, es que no puedo recordar. Es como si fuera una cosa que yo que sé, que no quisiera recordarla, ¿sabes? Ajá. Me da miedo. ¿Por qué? No sé. Me da miedo la oscuridad y ahora también me da miedo la oscuridad. Y en alguna ocasión, Antonia, porque estos sucesos, otros niños han vuelto a soñar con este tipo de figuras o lo que les pasó durante esos días que nadie los encontraba. ¿Tú te ha ocurrido, has soñado con aquella situación de nuevo? No, es que es como lo que te he dicho antes, que es algo que no puedo recordarlo, como si tuviera mucho miedo a volver a recordar aquello, ¿sabes? No, o sea, como un tiempo perdido, dame la impresión, sí, como si de aquellos días estuvieran borrados de tu memoria. Sí, es que mi mente no me deja, me pongo muy nerviosa y me da por llorar. Oye, Antonia, pues yo te agradezco un montón que nos hayas recibido, que hayas recordado, que hayas hecho el esfuerzo, porque a veces no es grato, de una experiencia que llegó a todas las portadas, ¿no? Te mandamos un fortísimo abrazo a todo el equipo de Milenio 3, Antonia. Igualmente. Y a ver si nos podemos ver. Un abrazo muy fuerte. Venga, gracias. Adiós. Gracias a ti. Adiós, buenas noches. Sorprendente, y ya veréis lo que viene después de las noticias con David Martos, nuestro compañero. Diferentes casos, personas que nos van a hablar y mismo fenómeno. Ahora volvemos. 2:06, última hora. Estamos recibiendo muchos mensajes de los amigos al 7640, de los comentaristas de Milenio 3, de vosotros. Muchos habéis visto un fenómeno luminoso extraño que todavía está dirimiéndose qué es, qué deja de ser, pero uno de esos fenómenos que hace que miles de personas miren al cielo. Y como nuestra obligación, a pesar de que vamos a seguir vagando en busca de las damas protectoras, os digo que a nivel del misterio, vamos, es tremendo haber tenido, después de 27 años de silencio, a Antoñita Tamayo, la niña de Arroyo Sujayal. Vamos a seguir con estos casos. Ya veréis qué historia más alucinante, pero las noticias mandan. Hay una de última hora.
la tiene negro sobre blanco. Alberto Granados, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues una impresionante bola de fuego, según comentan, se ha podido ver en las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Madrid, Málaga y Toledo. Parece ser que están investigando esta bola de fuego excepcionalmente brillante, que incluso dicen que ha sido vista por pilotos de la base de Torrejón de Ardoz en pleno vuelo, y que está investigando el astrofísico del Instituto de Ciencias del Espacio de Barcelona, José María Trigo, y están intentando pues recopilar datos, hablar con testigos y saber qué es lo que verdaderamente ha ocurrido ayer a partir de las 8 de la tarde, ¿no? Cientos de testigos. Recordamos hace 3 años, era enero, el día, si no recuerdo mal, de San Aquilino, porque la prensa hablaba de la extraña lluvia de San Aquilino, unas luces gigantescas o unos objetos, a nivel, por supuesto, imagino, de meteoro, que atravesaron la península, que dejaron un sinfín de incógnitas, y parece ser, incluso Alberto, que en esta ocasión también tenemos ya varias grabaciones, ¿no? Sí, y además creo que incluso también van acompañados de sonido, porque se han escuchado explosiones también, o sea que bueno, yo creo que nos vamos a poner con ello y mañana pues daremos más información. Mañana, como siempre, Alberto Granados, que está sembrado, hay que decirlo, este fin de semana, compañero. Mañana recoges toda esa información, peinamos, si tenéis testimonios, por favor, amigos, 7640, palabra clave milenio, porque queremos saber, siempre queremos saber, y no queremos que pase como el caso, no sé, del 1 de junio del año 2004, donde una bola de este tipo causó la alarma general en la Fuerza Aérea Portuguesa, entre Galicia y Portugal. Han pasado 3 años y seguimos sin respuesta. Vamos a ver si logramos saber algo más. Necesitamos más que nunca vuestra ayuda. Y hablando de comentaristas, antes de viajar al siguiente caso sorprendente, el caso de Rojales en Alicante, como un calco del suceso de Arroyo Sujaya, de la niña Antonita Tamayo, pero mucho antes, sí me gustaría saber qué piensa el oyente de lo que ha escuchado. Pues muchos mensajes en esa vía de contacto, 7640, palabra clave milenio, espacio, y en este caso vuestra información. Tengo una sobrina de 4 años recién cumplidos y me resulta difícil pensar que pueda sobrevivir 3 días en una sierra sola. Alucinante. Como cántabro y amante de la montaña, conozco el frío, las sierras y el invierno. Una niña tan pequeña, 3 días a ese contacto con el frío, es imposible sobrevivir. Increíble, nos comentaba Alex. Yo pienso que todos tenemos quien nos protege y esa niña lo tuvo. Nos lo decía Carmen de Málaga, que dice que se ha hecho adicta al misterio en el buen sentido. Damas blancas protectoras y damas negras que con su presencia anuncian desgracias se documentan ya en textos asirio-babilónicos. Nos lo decía Manolo, nuestro amigo vigilante de Alicante. Todos tenemos un ángel o algo que nos protege. A mí me ha protegido muchas veces. Saludos desde Tenerife. Yo tengo una hermana que desapareció una semana por el Valle de Ordesa y la encontraron perfectamente. No nos contó nada, solo que estaba bien. Nos lo escribía Fernando desde Zaragoza. Felicidades por el programa. En marzo del 25, en los montes guipuzcoanos, en Aránzazu, se asoció un hecho parecido a las lamias o hadas vascas, que son esas... Sí, algunas representadas de forma un poco terrorífica. Mujeres muy bellas que se peinan en el río con ancas de rana. Creo que las mujeres tenemos alguna relación con lo paranormal. ¿No es raro que la gran mayoría de las personas que sufren esto son niñas? Se pregunta Laura desde caso, Lugo. De momento hay que decir que todos los casos que hemos cribado y recogido, que son muchos, los protagonistas indiscutibles, las niñas. Yo conozco un caso similar de un amigo mío. El caso ocurrió en la Nava de Abajo, provincia de Albacete. Saludos ¿Otra de vez Albacete? Antonio. Otra vez Albacete. Mi hijo de 3 años, una madrugada de desvelo, de repente dice: ya está, se ha ido el señor verde de la esquina. Se tapó y se durmió ya toda la noche seguida. Vamos a seguir recibiendo muchos mensajes. Antes de escuchar a un guía de excepción, hablábamos de la España extraña, escrito con Javier Sierra. Por cierto, mañana regresa el hombre de los libros. Jesús ha escrito mucho de estos temas, ha indagado mucho, y yo creo que es el que nos va a poner el candil, nunca mejor dicho, para atravesar este proceloso bosque en busca de esas damas protectoras. Pero cuidado, ¿qué pensáis? ¿Un ser angelical? ¿Lo más profundo, el arquetipo del ángel de la guarda? Antonia Tamayo me decía que ella cree que los niños pequeños en las circunstancias tienen alguien que les protege. Sin embargo, ¿por qué inquietud, lloro y miedo al recordarlo? ¿Qué ha pasado en esos 3 días? ¿Hubo un diálogo? ¿Hay un mensaje oculto en la mente que quizá en un tiempo se recuerde? Cuidado, yo pude entrevistar en su día ni más ni menos a JJ Benítez, que nunca lo había contado, que a los 6 años vivió un suceso, el ser que se le apareció
era mucho más extraño. Había desaparecido en el norte de Navarra, me lo confesó en la revista Enigmas hace ahora 10 años, nada es casualidad, hace ahora 10 años. Y hay gente que de repente a los 40 años, 45, 50, recuerda que hay 3 días, un día, donde incluso le buscaron, donde se perdió y donde pasaron cosas. Claro, pocos tan espectaculares grabados por la prensa, y si Antonio Tamayo no recordaba lo que decían los médicos, repito las palabras del doctor Fernández Lázaro Viñado, o de Esperanza Guijarro, las personas que la atendían en la ciudad sanitaria de Albacete, diciendo que era inexplicable. Un secuestro, una especie de grotesca representación de teatro. Para los grandes investigadores de estos temas, como Jacques Vallée, autor de Pasaporte a Magonia, astrofísico, todo esto de los ovnis, las apariciones de la Virgen, los duendes antiguamente, son como una especie de teatro que no podemos ver, o que podemos ver en cierto punto, que nos atrapa, que se queda en nosotros para ser contado. Una extraña historia de entidades que parece que siguen ahí con nosotros. Pero, como decía, si esta historia parece positiva, porque la niña se salva a pesar de que lo recuerda con miedo, hay historias, hemos recogido historias en las cuales la aparición de la mujer vestida con traje blanco o traje negro se cruza en una carretera, sorprende y marca un lugar. Esto que os digo es muy importante, porque creo que Jesús Callejo piensa que el lugar es tan importante como el fenómeno. Así que me gustaría recordar, por ejemplo, una historia que se contaba y que tenía testigos en Badajoz. Le llamaban La Portuguesa. ¿Has visto eso? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa, Antonio? Mujer, ¿no te has dado cuenta? Estaba allí, junto al árbol. ¿No lo has visto? Voy a dar marcha. No, déjalo, no sigas. Por favor, vámonos de aquí ahora mismo. Pero, mujer, yo he visto algo ahí que... Que he dicho que nos vayamos de aquí, por el amor de Dios. ¿No me estás oyendo? Yo te digo que eso son fantasías. ¿Cómo demonio va a haber una mujer ahí a esas horas bajo la tormenta? Tú lo que pasa es que te habías pasado con el champán. Que no, que ya sabes que no bebo, Ruiz. No me vengas con tonterías. Estaba allí y yo la vi. Lo que no puedo olvidar es la cara alargada, huesuda, acercándose entre la oscuridad. Y juraría que lo que acunaba era un niño. Vi algo que le caía por las piernas. Algo que me dio la impresión que era sangre. Como si aquella mujer perdida acabara de ser acuchillada o asesinada allí mismo. Son las 2:14, casi 18 grados en el exterior de esta nave del misterio. Estamos todos los miles de amigos de esta familia milenaria avanzando, como decíamos, con un candil, quizá buscando a otros niños en el tiempo, quizá encontrándonos con lugares de poder. Jesús Callejo, después de investigar varios casos que vamos a ir repasando, tiene una teoría clara. Un estudioso del folclore como él tiene un elemento que puede ser muy interesante. Como siempre amigo, como siempre maestro en su materia, Jesús Callejo. Claro, todo esto habría que ubicarlo dentro de un contexto mucho más amplio, porque evidentemente si analizamos caso por caso, pues bueno, sería un poco el sentir popular, que pensaban que aquello era un milagro y que no podía ser esa entidad otra que la Virgen. Pero si lo analizamos, ya digo, desde una perspectiva mucho más global, desde una perspectiva folclórica, incluso legendaria, bueno, pues yo sí que he investigado casos no iguales que estos, porque lo que esto se intentó demostrar es que no eran leyendas urbanas, sino que correspondían a hechos que habían acaecido y que las niñas no mentían. Es verdad que luego con el tiempo tenían una amnesia porque no recordaban determinados detalles, pero sí lo recordaban distintos familiares, o bien habían quedado plasmados en la prensa local, en los periódicos locales. Entonces, mi opinión personal es que cuando analizas un poco el caso de Rojales, el del Picazo, el de Arroyo Sujaya, y sobre todo en las cercanías también donde ocurre en Albacete, por ejemplo, que es en Riópar, bueno, pues en todos ellos hay también circunstancias que asocian esos lugares a como puertas interdimensionales, donde en fechas muy señaladas, normalmente la noche de San Juan, mira qué fecha más mágica, hay apariciones de encantadas o de hadas, ¿no?, dentro de esa terminología de las leyendas antiguas. Pues con lo cual a mí me llama mucho la atención, porque, y aquí va un poco mi opinión personal, siempre es mi opinión personal, estamos hablando de sitios que están asociados a entidades femeninas, pero vinculadas a ese lugar concreto. Claro y conciso, don Jesús Callejo. Vámonos a la provincia de Alicante, a Rojales. Vámonos atrás en el tiempo.
es un caso mucho más antiguo. Jesús tiene la palabra. Que nos fuimos allí, a Rojales, y estamos hablando de una desaparición que ocurrió un sábado, un 18 de enero de 1896. Evidentemente, a la niña que fue protagonista de estos sucesos sabíamos que la íbamos a encontrar porque de hecho ya estaba muerta, pero sí logramos entrevistar a su hija, a una de las hijas que tuvo Encarnación Hernández, que este era el nombre de la niña que cuando ocurren estos sucesos tenía 3 años. Entonces, bueno, pues a través del hilo de los hechos que nos iban contando su hija, Engracia Feliu Hernández, como así se llama, pues fuimos un poco desgranando, tirando del hilo, pues de todo lo que ocurrió aquella noche. Pues lo que nos contó fue algo sorprendente, algo que más o menos teníamos sabido, pero no con los detalles, ¿no?, que luego nos fue narrando. Y lo que nos contó es que Encarnación Hernández, ya te digo, tenía 3 añitos y desaparece esa noche del 18 de enero y se la encuentra al día siguiente en el barranco del Búho. Pero no es en el lugar donde ella se pierde, porque ella se pierde en el monte de la Atalaya. Inexplicablemente, ella no es capaz de saber cómo pudo haber recorrido todos esos kilómetros y mucho más de noche y mucho más con la nevada y el frío que hacía aquel 18 de enero de 1896, con lo cual ahí ya había un misterio. El otro misterio es que cuenta que durante esa noche hay una mujer, una entidad femenina luminosa, que le tapa con un delantal. Curiosa coincidencia, ¿eh, Carmen? La verdad es que sí, yo conozco muy bien la zona de Rojales, porque he vivido muchos años por esa zona, en Torrevieja, y en Rojales se contaba mucho y la gente recordaba tanto la historia de Encarnación, que así se llamaba la niña de 3 años que desapareció. Hay que decir que desde donde desaparece, que va escalando poquito a poquito según creen. Con 3 años. Con 3 años, y aparece en el barranco del Búho. Aparece además en un sitio que es muy difícil llegar hasta él y sobre todo amanece caliente y sin ningún rasguño. No sabe cómo ha llegado hasta allí. Ella dice que lo único que recuerda, siempre lo sabemos a través de su hija, ¿no?, Engracia, que es la que sigue contando la historia en el pueblo. Que ella se queda dormida y que luego ya lo siguiente que recuerda es amanecer en ese barranco y oír las voces de unos primos que la estaban buscando. Durante la noche dejan de buscar a la niña, hacía mucho frío, y por la mañana reanudan esa investigación, sale todo el pueblo a buscar a la pequeña y son sus primos la que la encuentran tirada pues en el fondo de ese barranco. Quedaos con donde Tomás, amigos. Todos los casos, todos, ocurren entre los últimos días, en el caso de Arroyo Sujaya, el de la niña Antonia Tamayo, 29 de diciembre, en una franja entre el 29 de diciembre y los primeros días, como este caso, o mediados, 18 de enero, época de nevadas, de frío terrible, testigos de una misma edad, cuando menos curiosos los paralelismos. Hay otra cosa curiosa, Iker. En este caso, ella dice también haber jugado con un niño. Hacía la otra niña cositas, casitas con las piedras, ¿verdad? Pues en este caso, Encarnación recordaba, siempre ya digo, a través de las palabras de su hija Engracia Feliu, recordaba que había estado jugando con un niño haciendo como montoncitos de arena y que así se había entretenido y que estaba siempre un niño protegida. En mitad de la sierra en la noche. Sí, que luego no sabe dónde desapareció ese niño y que siempre estaba protegida como por el mandil de una dama que la cuidaba. Exactamente igual que el caso anterior, que hemos recuperado después de casi 3 décadas. Pero hay más. Parece mentira, pero es que hay más. Tanto tú, Carmen, como Jesús habéis mencionado a Engracia Feliu, la hija, es la segunda hija de esta testigo. Sí. Claro, que esto ocurrió en el siglo pasado, no en el anterior. En el siglo XIX, 1896 es la fecha. Nosotros, gran parte de este equipo, trabajábamos en una cadena de televisión en el año 2001. Hicimos muchos reportajes y aquel equipo pudo cubrir muchas historias de forma prácticamente breve. De aquellos reportajes surgen ahora documentos interesantísimos que están ahí en el archivo. Esta es esa mujer, hablando y contando. Todos se ponen a buscarla al campo, al monte. La buscaban por el río, cerraron las compuertas de las acequias también, para ver si estaba por las acequias y eso, y no la encontraban. Y cuando sus tíos pudieron bajar y acercarse a ella, se levantó también, dice,
Encarnaciónica, pero tú no has pasado frío esta noche con la noche. ¿No nos has oído cuando veníamos con faroles buscándote y llamándote? Dice, no, sí que los oía. Dice, ¿cómo no nos has...? Dice, que una mujer me tapaba con un delantal y me decía, mañana vienen por ti. Nuestro compañero Teo Rodríguez, siempre en una esquina apuntando sus historias, ya un clásico, ha puesto una expresión con ojos como platos: la mujer del delantal, otra vez, presente, custodiando o secuestrando. Se cree que custodiando, porque después, como siempre, y más en esa época ocurría en estas ocasiones, esto podía ser o del cielo o del infierno, ¿verdad? Pues en este caso era del cielo, porque había protegido a la niña, la había salvado de morir seguro, porque era enero, y en ese monte y en esa zona puedo decir que hace mucho frío en enero, y más para una niña de tan corta edad, ¿no? De 3 añitos, que apenas iba abrigada cuando salió de su casa, que salió de su casa siguiendo a unos familiares, y por eso se perdió, a unos familiares que habían ido de visita. Y es entonces cuando la recogen y creen que es algo del cielo, que es algo milagroso, y la llevan a la iglesia. La llevan a la iglesia para ver si identifica alguna de las imágenes que allí se muestran. Imaginaos la escena. Hemos escuchado ni más ni menos que a Engracia Feliu, su madre protagoniza un caso de tiempo perdido, de secuestro, vamos a llamarlo así, del tiempo extraño. Describe exactamente una mujer con un delantal blanco, un mandil que la protege y que le habla, que adivina o anticipa el futuro, en el año 1896. Pero hay más. La comitiva, el pueblo asustado, yendo ¿a dónde si no? A la iglesia. Y entonces, nos lo va a recordar Jesús Callejo, aquella niña identifica lo que ha visto. Cree ver en un lugar del altar algo que casi con 3 años, imagino que llorosa y con el dedo temblando, señala como la mujer que ha estado velándola, protegiéndola en la noche fría de la sierra. Y llega al pueblo, pues quieren saber qué entidad de luz y femenina pudo haber protegido a la niña. Evidentemente no era un ser humano, porque nadie del pueblo había visto a la niña durante toda la noche, y pensaban que todo esto era fruto de un milagro y no podía ser otra cosa que la Virgen, la que se había aparecido y la había protegido con su delantal. Así que hicieron una rueda de reconocimiento en la iglesia de San Pedro Apóstol. Llevan a la niña, los padres y los familiares, y empiezan a ver todas las imágenes religiosas que hay en la iglesia. Y una por una va analizándolas hasta que se para justo en la imagen de la Virgen del Carmen y reconoce a esa imagen como la señora protectora, la señora luminosa, que le presentó y se le apareció durante esa noche del 18 de enero. 2:25, Juanma Frasquet, nuestro comandante del sonido, siempre preciso para que estéis en este momento, yo creo, observando casi la imagen en la mente de esa figura, y la niña diciendo, es la Virgen. Revuelo en el pueblo, pero aún quedaba una segunda parte de esta historia que yo creo que ya coloca este caso de Rojales entre uno de los más insólitos ocurridos en nuestro país en el pasado siglo. Y ocurrió muchos años después, si quieren, la guerra civil, ya en la Semana Santa de 1936. Algo ocurre esa tarde. En el mismo lugar. En el mismo lugar, encima de uno de los árboles del pueblo de Rojales. Aparece una figura luminosa, muy luminosa, que está como flotando por encima de las ramas de un árbol. Rojales se conoce todo el mundo, como suele ocurrir en todos los pueblos, y enseguida empieza el escándalo hasta que todo el mundo sale a ver esa figura y todo el mundo la puede contemplar. De 400 a 500 personas son testigos de esa aparición supuestamente mariana. Es una figura más bien virginal. Llegan hasta tal punto que había una feria cercana que dicen que es algo que se está proyectando desde la feria, y como pasa en otras apariciones marianas, como en Zeitún, en Egipto, que apagaron lo que era toda la ciudad del Cairo para ver si alguien estaba proyectando algo sobre la iglesia. En este caso hacen que se apaguen todas las luces de la feria para ver si es algún reflejo. No es ningún reflejo, pero llega hasta tal punto la aparición que pues los oficiales, los policías, el alcalde del momento dice que hay que acabar con eso, y no se le ocurre mejor cosa que talar ese árbol. Manda a 2 oficiales a que talen el árbol, y delante y en contra de todo el pueblo talan ese árbol para que desaparezca esa supuesta virgen. Pues bien, aún así, ese árbol
cae al suelo, pero la imagen sigue flotando por encima. Hay muchos testigos, todavía hoy alguno de ellos vive, Iker, y te lo cuentan perfectamente. Muchos abuelas de mis amigos de Rojales contaban esta historia y la recordaban como algo milagroso, como algo magnífico, y decían, por supuesto, que era la Virgen del Rosario, la patrona a la que tienen mucho cariño. 38 años después de los hechos, de la aparición o desaparición de esa niña, hemos escuchado a su hija y ser velada por esa imagen de luz con forma de mujer, aparece algo muy similar y el pueblo, claro, un pueblo devoto, no tiene duda, es la Virgen y está ahí por algo. Lo curioso es que hemos podido encontrar también los archivos concretos de las personas que vieron, algunas todavía viven, y estaban allí señalando una de las apariciones más multitudinarias, sin duda alguna, de algo extraño, sea la Virgen o sea lo que sea, además una ocurridas en nuestro país. Que dura casi 7 horas, desde las 6 de la tarde hasta casi la 1 de la madrugada. Fenómeno luminoso, sugestión, pero sugestión por un caso ocurrido 38 años antes, estaba en la memoria popular, ¿por qué en el mismo sitio? Escuchad estos documentos rescatados de nuestro archivo, de aquel programa que hicimos, que yo creo que son asombrosos. Vamos a escuchar a Desiderio Araez, a Manuel Bordonado y a Elodia Chazarra, que recuerdan perfectamente cómo vieron esas apariciones. Estos son las voces de las personas. Yo creo que es muy impactante, a pesar de casi tanto como mi voz quebrada, no sé por qué, esta noche, el documento, investigación de campo, las personas veían algo en el mismo lugar donde años antes una dama de blanco, una dama protectora, se había paseado. Yo tenía 12 años, pero me acuerdo perfectamente porque pasó enfrente de mi casa. Apareció la Virgen del Rosario, todo el detalle, el rosario, el niño, la corona, todo perfectamente como estaba en la iglesia. Si la había visto yo solo, pero como la vimos 400 o 500 personas que éramos ahí, que había todo el pueblo. La Virgen se sostenía y empezó a ascender para arriba, para arriba, para arriba, hasta que se perdió. Pues vamos con vuestras opiniones, con vuestros mensajes. 7640, palabra clave milenio, espacio y como siempre lo que nos queráis contar. Hola, en 1961 una familiar de mi madre, deficiente, desapareció en el monte de su pueblo, en Cangas de Onís. Apareció 5 días después, limpia y sana. No dijo nada después. Nos escribían desde Gijón. Puri de Castronuevo de Esgueva, en Valladolid, dice que siempre hay una virgen o hada que siempre está con nosotros. Alguien me dijo que entre nosotros y la divinidad hay unos seres. Nunca me dijo su nombre, pero que pensara en ellos cuando necesitara ayuda. Eso va a lo más profundo de lo que muchos llamaban, antiguas culturas, el intermediario, o en nuestro mundo de la órbita judio-cristiana, esos rezos típicos en muchos lugares ya olvidados de la última palabra del niño al dormir al ángel de la guarda, que sería algo parecido a esto. Buenas noches, nos dice Juan Carlos desde Valencia. De pequeños se dice que vemos cosas que luego olvidamos al tener cierta edad. Seguir así. Roberto Carlos de Valladolid. Yo con 13 meses caí por un 3er piso por el hueco de la escalera y no me pasó nada. También tenía su ángel de la guarda, Roberto Carlos. Tú leías una noticia la semana pasada de otro niño desde un 5º piso en Colombia. Sí. Y no la pasó tampoco nada. Iker, ¿qué me dices de María de las Peras en Chamoco? Pues que vamos a hablar de ella dentro de unos minutos. En mi pueblo, Cangas del Narcea, en Asturias, mi abuelo me contaba la historia de la Mujerona, una especie de bruja que raptaba niños en su choza. Claro, es que mucha gente, en el propio caso de Antonia Tamayo, en la prensa se habla de secuestradores, pero secuestradores que no hacen nada, que están con la niña y la protegen y no piden nada, y que van vestidos con esos atuendos tan visibles en mitad de un monte en la noche. Otro amigo nos decía, es alucinante, los cuentos no mienten, son los adultos los que lo hacen, pobres niños a los que obligamos a vivir en un mundo de mentiras. Buenas madrugadas, me llamo Manuela y vivo en Madrid. Os escribo para contaros que cuando íbamos de vacaciones en julio de 2004 nos equivocamos y nos metimos en la Sierra de Alcaraz por la noche y no recuerdo haberlo pasado tan mal. Estaba tan oscuro y había tantas curvas que se me hizo interminable. No sé cómo una niña pudo sobrevivir sola de noche y en invierno. Es que la Sierra de Alcaraz tiene su tela, ¿eh? Es un lugar, a mí me parece maravilloso, y además muy querido, lo hemos recorrido en varias ocasiones. Hay muchos fenómenos, fíjate curioso, de arqueología bastante rara, primero, y de luminarias, no solo de figuras, sino de luminarias. No muy lejos del lugar donde desaparece Antonia Tamayo, en el año 81, lo reflejaba el periódico Pueblo, unos conductores le llamaron el intruso en la ruta, ¿no? Una mujer y su hija
están en ruta, viajando en dirección a la capital de España, y se encuentran también una de estas figuras embozadas o encapuchadas, que está tranquilamente parado observándolas. Ella, la mujer, por instinto va reduciendo la velocidad. Al mismo tiempo la hija, con criterio lógico, empieza a ponerse muy nerviosa, y es cuando se dan cuenta que la cabeza, la cara, la forma abombada que tiene que ser el cráneo de una persona normal, bastante alta, no hay nada. Es decir, es una bola oscura, un ser sin cara, que está ahí parado perfectamente observándolas y moviendo los brazos. Bueno, empezaban los años 80 y se reflejó con todo tipo de testimonios. En la misma zona, en plena Sierra de Alcaraz, hay un caso antiguo, muy cerquita de Yeste, que lo investigó y lo sacó a la luz Lorenzo Fernández, gracias a las gestiones con Joaquín Albaicín. No se sabía dónde estaba exactamente la aldea, pero de toda una aldea, cerca de Peñascosa, en las proximidades, observa durante 2 días la presencia de unos individuos, año 17, rarísimos, vagando junto a una especie de luz o de artefacto gigantesco, donde faltaban todavía 30 años y allí todavía mucho más para que se hablara de este tipo de apariciones, ¿no? Y allí estaban. Por eso recuerdo las palabras de Jesús Callejo de lugares de poder, lugares donde luego han pasado cosas muy extrañas. Y para extraño, lo que pasó en el Picazo. Y nos estamos moviendo en la misma zona, estamos rotando en un margen de España más o menos cercano. Nos introduce en este nuevo caso de esta fenomenología sorprendente y diferente a todas, Jesús Callejo. Tenía 7 años, ella se pierde en el campo, y lo que recordaba es que un súbito resplandor había iluminado un poco el lugar donde ella estaba, porque imaginaros que era de noche, en fin, estaba asustada, aterida de frío, pero hay un resplandor que ilumina la escena y ve una choza donde se refugia y pasa allí toda la noche. Con lo cual ya estamos ante el primer hecho sorprendente, ¿no?, de que este resplandor la sirviera de ayuda para localizar una choza y guarecerse. Bueno, el hecho es que a la mañana siguiente ella recuerda que una voz le dice: vete al sol, que va a pasar alguien. Nuestro punto de mira, la provincia de Cuenca. Y otro caso. Pues sí, otro caso de la que es principal testigo, y es la que vive la historia Trinidad Collado Pastor. Esta mujer, cuando tiene apenas 7 años, dice que va a la panadería, que al regresar a su casa no sabe cómo se pierde, y lo siguiente que ve es un enorme resplandor y una choza donde ella dice que se tiene que resguardar, que no sabe por qué, acude hacia allí y allí se resguarda porque ya está anocheciendo. Allí oye de nuevo, en este caso es un poco confuso, porque a veces dice que ve a esa dama y otras veces que solo la oye, que solamente como la acaba oye. De contar paso a paso Jesús Callejo, habla de una voz clara. Eso es. Lo que pasa que se publicó en otras, en las gacetas del tiempo, que había visto esa imagen, y en el libro se recoge, en el libro de Jesús Callejo y de Javier Sierra, que solamente oye esa voz, y ellos pudieron entrevistarla. Dice eso, y que esa voz le dice que salga al sol, y que allí la va a recoger alguien. Y efectivamente, según sale de la casa, pasa un vecino del pueblo que la recoge y la lleva completamente intacta de nuevo hacia su pueblo. Detalle, 31 de diciembre. Desaparición de Antonia Tamayo, 29 de diciembre. Caso de Rojales, 18 de enero. Es curioso, pero más curioso, creo, amigos, va a ser escuchar a la principal protagonista de esta historia. A Trinidad Collado. A la niña que desapareció, en este caso de los años 40, que ya, por supuesto, es una mujer más mayor, y que recuerda perfectamente lo que pasó. Documento. Y andando no podía ser. Yo allí donde estuve no había estado nunca. Que me daba la sensación como si fuera de otro mundo aquello, estuviera en otra parte. Bueno, aquí la gente me buscaba y todo y no me encontraron. Y pasaban por allí por la choza. Y entonces me dijo la Virgen, ¿sabe que va a pasar un hombre? Y ya no la vi más. Y ya no la vi más. Y para esta mujer, hay que decir que luego, como ocurre en tantos y tantos casos, por ejemplo, hoy recordamos, a veces hay quien esboza una mueca de sonrisa, o el caso, por ejemplo, del Palmar de Troya, porque todo el mundo ve los estigmas del Papa Clemente o pseudopapa, las construcciones, los líos de dineros, dimes y diretes.
Lo que muy poca gente sabe, y tú lo sabes bien, Carmen, porque tienes una extensiva bibliografía solo sobre ese caso, es que hay 3 niñas, mucho antes de todo esto, que son las que ven una serie de figuras. Año 68. Al mismo tiempo, en Sevilla, otra niña observa una de estas figuras que además atravesó una alambrada de espino, las mismas fechas, y eran figuras idénticas, que claro, en ese contexto social, lo más próximo, lo más cercano y hasta lo más lógico es que sea la Virgen. Aunque no se comportan, daos cuenta de una cosa que a mí me parece, lo estoy pensando ahora, muy curiosa. Ninguna de estas niñas hablan de un mensaje angelical, de un mensaje de rezar por mí, un mensaje de poner una capilla, un mensaje de venir aquí a orar, que es lo que pasa en otras apariciones. Ni siquiera esa segunda aparición de Rojales, 38 años después, ante todo el pueblo, dice nada de eso. No. La gente lo interpreta como eso, pero son figuras habitualmente silenciosas, que protegen en mitad de la pérdida y de la angustia y de, imagino que la desubicación de un niño o una niña sola, la protegen y a veces dicen palabras de ánimo. En otras ocasiones la visión de estas mujeres es mucho más tétrica, aproximándose a la carretera, como luego veremos en un caso francés que a mí me impactó mucho, avanzando con los brazos en cruz. Es una frenología que depende del punto de vista que tengamos. En este caso, esta mujer, imagino, años 40, el Picazo, Cuenca, por cierto, lugar de otras observaciones ovni muy interesantes, habla de la Virgen. De la Virgen del Rosario, de nuevo. ¿Qué va a ser si no? Escuchamos a Jesús Callejo porque nos habla también, es que esto parece increíble, que estemos hablando de casos diferentes, separados por tantos años. Repito, 1896 Rojales, 1943 el Picazo, 1979 Arroyo Sujaya. Y estamos viviendo una misma obra en 3 actos. Porque, escuchad. Una rueda de reconocimiento, una ronda de identificación en la iglesia, y al final la niña, Trinidad Collado, identifica a esa señora de luz que había visto vestida de azul y que la había protegido dentro de la choza, la identifica con la imagen de la Virgen del Rosario. O sea que, como ves, unas pautas muy parecidas a lo que ocurrió en Rojales a finales del siglo XIX. Y es que no hubo dudas, y posteriormente, Carmen, la gente, la propia niña, el sacerdote, la propia familia, tú eres una elegida porque has visto a la Virgen muy cerca y te ha protegido. La niña, ¿qué va a pensar? Claro. Claro, y además igual es la Virgen, que tienen todas que no experiencias comunes, Iker, porque ninguna sufre ningún daño, ninguna sufre ningún síntoma de congelación. Estamos hablando de Cuenca, de diciembre, de que iba solo con una chaquetilla y que apenas llevaba zapatos, como ella misma recordaba, y no tiene ningún signo de congelación. Al contrario, está caliente, como si alguien la hubiera tapado durante toda la noche. Cuando sale por la mañana, ese hombre se la encuentra en perfectas condiciones. Cuando llega a su casa, está como si hubiera pasado la noche en su misma cama. Y en todos los casos pasa lo mismo. Hay coincidencias que al raíz del tiempo hemos visto que son semejantes en los 3 casos que hemos tratado hasta el momento. Pero hay otra cosa más interesante que muchos amigos comentaristas del 7640 ya están cayendo en ello. Ninguna está desnutrida, realmente. Parece que han sido alimentados por alguien. Parece que han sido pues hidratados por alguien y protegidos de un frío que acabaría con la vida, puede acabar, y hay alpinistas hoy equipados que se mueren en la sierra. Trinidad decía y declaró que ella parecía haber estado en otro mundo, eran sus propias palabras. Y es que seguramente indagando hay unos días perdidos clarísimos. La niña Antonia Tamayo recuerda flashes cuando es recuperada, pero después cualquier retroceso a ese momento le da angustia. Tengo, por supuesto, en ese incunable al que hemos hecho referencia en varias ocasiones, la Guía Sobrenatural de España de Carlos Pascual, de Alborac, la editorial ya desaparecida. Otro caso que aquí un compañero, Francisco Contreras, pues emitió documentos muy interesantes sobre la niña de Teba. Otra niña, Carmen Romero, que desaparece de la misma forma, año 75, y que ya el caso aquí es más raro, se encuentra una especie de ser, de individuo, pero es un secuestro, desaparición, horas perdidas y la visión de un ser extraño. Pero voy más allá. En una aldea, y hablo ahora un poco de memoria, llamada La Escalada, cerca del Monaster La Real, Sierra de Huelva, mismo entorno, una muchacha, Ceferina Vargas, vuelve a la pequeña aldea de aldea, o sea, Arrabal, Alquería, de la corte, vive con su anciana madre, está llevando, si no recuerdo mal, un cántaro de leche, y ve unos individuos que le están tapando el paso.
Y le empieza a entrar mucho miedo porque, claro, son tan raros con el entorno. Imaginaos las 2 tiras de bosque alrededor, atardeciendo, y 2 seres que le miran y le sonríen. Cree que uno de ellos no toca el suelo. Es un entorno cultural, les hablo del año 79, en lo más profundo de la Sierra de Aracena. ¿Y esta mujer, sabes lo que le pasa? No. Pierde el sentido. No recuerda más. Aparece tumbada. No han abusado de ella. No la han golpeado. No hay nada. Sí, es curioso porque faltan algunos documentos de su cartera, de ladrones cósmicos o extraños. No la han tocado. No le han quitado el dinero. Fíjate, cosa más curiosa. Y lo único que queda en su mente es la imagen de esos 2 seres como con túnicas blancas, idénticos a lo que estamos viendo, que se van aproximando poco a poco. Invención, alucinación. ¿Qué pasó? Bueno, pues ese tipo de casos ocurren. Y ahora lo que vamos a hacer es viajar a una dramatización, muy brevemente, aunque sea, porque me gustaría añadir este complemento en este momento exacto, a las 12:43. Yo he contado en alguna ocasión que el primer caso que yo leí en mi vida tiene algo que ver con todo esto y lo agregamos para que vosotros opinéis. Muchas personas en los años 70 y 80, sobre todo 70, identifican este tipo de casos que siguen ocurriendo a niños, no ya con el espectro o la visión de la Virgen, ni de un espíritu como ocurriría quizá a final del 19, sino con algo que estaba mucho más en boga, los tripulantes cósmicos. Pero la descripción que daban era idéntica. El miedo que producían en los testigos era idéntico, la actitud idéntica. Y pocos casos hay en que ese ser, individuo, entidad, como queréis llamarlo, no consigue dar alcance a su presa. Yo os voy a confesar que la noche que tenía 10 años que leí lo que más o menos vais a escuchar ahora, pues no pude dormir. Era un caso que aparecía en los archivos que ahora han sido desclasificados hace apenas un mes por la Gendarmería francesa y el GEPAN, el organismo perteneciente a lo que sería la NASA en Francia. 6.000 casos. Bueno, pues uno de ellos sería el que iba firmado por un niño, Jean-Claude S. S para mantener el anonimato. Ese niño, un día de enero, cerca de Domaine, cerca de Grenoble, está jugando con sus amigos y de repente ve que los amigos se van corriendo. Se quedó un poco entre curioso y asustado, paralizado, en una especie de descampado a las afueras del pueblo, y él ve una luz, pero después se da cuenta de que junto a esa luz hay alguien que se le aproxima. La risa de ese individuo en mitad de la nada que describe este niño de 10 años es idéntica en aspecto a muchos de estos casos. Lógicamente, la policía francesa lo incluyó en sus casos de ovnis porque había una luz, pero nada más. Nosotros, hace ya un par de años, quisimos revivir esa experiencia que a mí me marcó profundamente. Un niño. ¿Por qué añado esto? Porque es otro contexto, no es España, es un país con menos ligazones religiosas, es esa zona entre Francia y Suiza, son los años ya 70, y esto acaba, bueno, pues incorporándose a un grueso informe de la Gendarmería. Es más, vais a escuchar una cosa, y en el libro que yo leí, en el informe, aparecen las fotos del atajo y las huellas, aparentemente de arrastrar de pies, del individuo. Claro, la policía imagino que vio a un pervertido, vio a un secuestrador, pero un niño de 10 años en un descampado abierto es fácil presa. Y aquello solo quiso asustarle, o quiso aparecerse. No fue la única vez, pero ocurrió 2 veces. Y la descripción era un ser vestido como con una especie de ropa holgada y el pelo albino y una risa que ese niño llevará para siempre marcada en la memoria. Como todas estas niñas, que no recuerdan bien, pero algo saben que está ahí dentro. Escuchamos. ¿Has visto eso? Escucha, es ahí detrás. Seguro que es mi tío yendo a la granja. ¿Tu tío tiene una linterna roja? No, pero puede que... ¿Lo escuchas? Puede ser alguien del pueblo que... François. Hola. ¿Hay alguien ahí? De frente, como hipnotizándole con su color suave, aquella esfera de luz flotaba a poco más de 1 metro del suelo. No sabía por qué, pero una extraña fuerza le obligaba a caminar hacia ella. Aquella voz se oyó perfectamente, casi sobre sus hombros, nítida, como si se le fuese a abalanzar de un momento a otro. Entonces el joven Jean-Claude sintió lo que era el pánico
y unas lágrimas empezaron a resbalar por las mejillas en completo silencio. Era una figura alta, humana, con el cabello largo y brazos delgados extendidos en ademán de abrazarle. ¿Un hombre? ¿Una mujer? Imposible saberlo. Tan solo una sombra alargada que se acercaba reflejada en la tapia de ladrillo. Una figura que avanzaba en su dirección. Alguien que se le iba a echar encima. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Como dirían algunos antropólogos o folcloristas, el mismo fenómeno en diferentes sociedades observado por distintos ojos e interpretándolo de manera completamente opuesta. Jung vería aquí una aparición de un arquetipo, del inconsciente profundo y colectivo. Cada uno le da luego, vamos a decirlo así, el carácter de maldad o benevolencia. En ciertos ambientes, la Virgen, la figura protectora, el ángel, el que nos salva de la muerte segura. En otras, el que quiere arrebatarnos del mundo. Imágenes que están metidas en lo más profundo de la memoria atávica desde los primeros hombres, y que de repente una niña perdida en la Sierra de Alcaraz recuerda. Pero hay más, Carmen. Se ha hablado mucho y nos preguntaban, por ejemplo, por la niña de las peras. Mucha gente de las islas nos preguntaba por esa niña, que allí es muy conocida. Es un caso que también se quedó en la memoria popular. Aquí, la investigación, al ser un caso antiguo, por desgracia no hubo periodistas. Luego, es verdad que la prensa se le critica mucho, y nosotros los primeros en ciertas actitudes, con el misterio. Pero es cierto que la labor de corresponsales como Da Costa o el fotógrafo José Luis, que realizaron las imágenes de la niña en el hospital, a los pocos días, eso es fundamental para que sepamos qué pasó. En este caso en Tenerife, en otro momento, en otro ambiente, en una isla de alguna forma, no hubo prensa próxima que llegara hasta uno de los rincones en Güímar del que hemos hablado aquí, y lleno de leyendas y de historias. Y aquí de nuevo hay que dar la razón a don Jesús Callejo. Lugares muy concretos, lugares de poder, lugares donde han pasado cosas con seres extraños desde siempre, y que de repente resuenan cuando ocurre uno de estos casos. Pero allí nadie pudo tomar datos. La leyenda hablaba de una muchacha perdida, una muchacha de edad indefinida, que se ha cambiado a lo largo del tiempo y que tenía, hay que decirlo, un larguísimo lapso de tiempo perdido. Y yo creo aquí, Carmen, que es el ejemplo de que mientras hemos hablado de casos reales, este es una exageración, este es una leyenda. Esto es como el pueblo reinterpreta y convierte algo quizá real en una fantasía. Una niña de, según algunas versiones, de 10 años, entre 8 y 10 años, que es mandada por sus padres a recoger peras. De ahí viene un poco ese apelativo que puede resultar un poco singular. Desaparece. Las búsquedas que se realizan pues resultan infructuosas, pensando que tal vez se puede haber caído por algún barranco o haber sufrido algún tipo de accidente, y la leyenda termina contando cómo aparece al cabo de 20, de 30, en algunas versiones de 40 años, siendo niña, es decir, sin haber cambiado, sin que apenas hubiesen pasado unos días por su vida, y evidentemente por el resto del mundo haber transcurrido pues varias décadas, ¿no? Nuestro fiel guía en las islas, José Gregorio González. Por cierto, tengo que dar un abrazo por la excelente acogida que siempre tiene tanto Milenio 3 como Cuarto Milenio en las islas. Lo de esta semana pasada con los rodeos ha sido algo espectacular, y seguiremos acudiendo a las islas a cubrir historias como esta. Hablábamos del año 1912, unas prospecciones mineras en ese célebre barranco de Badajoz, y el testimonio de los mineros que hablan de unos seres pues idénticos, fotografías años después de unos seres muy parecidos, fotografías polémicas, y en mitad, sin saberse ubicar concretamente, la historia de esta niña. Bueno, sería una desaparición insólita, una exageración, una leyenda urbana, pero hay un detalle que no se nos puede escapar. Ahora a vosotros os corresponde decir, bueno, es un detalle incorporado, o a veces es curioso que la leyenda dé en el clavo, sea tan precisa y se corresponda con lo mismo que han visto otras niñas de carne y hueso en casos reales. Quizá la leyenda tenga un origen, una matriz absolutamente rotunda, porque escuchad lo que recupera José Gregorio González de la leyenda con todos los testimonios
de lo que, bueno, puede ser un mito popular. Fijaos que no solo hay una desaparición más o menos larga. Esa niña vio algo más. Incorpora un ingrediente protector en la medida en la que la niña viene contando cómo una persona, una mujer vestida de blanco y muy amable, pues se encargó de estar con ella, de conversar durante ese rato que estuvo desaparecida. Yo creo que esta noche todo el equipo de Milenio 3 compartimos un poco la sensación de estar profundizando en un tema que en el resto del mundo no se le ha dado mucha importancia, que en España había pues eslabones sueltos, que algunos autores como Jesús Callejo y Javier Sierra tuvieron el buen ojo de intentar ir hilándolos, y que esta noche, gracias a la gestión de este equipo, pues se ha podido demostrar con las voces de los protagonistas, sobre todo de Antonia Tamayo, que esto no son mitos ni leyendas, son casos de carne y hueso, de personas que no quieren o no pueden recordar, pero que nada más sufrir la experiencia tienen una serie de imágenes que son, para mí, el vivo ejemplo del misterio. Ahora lo importante, lo que dicen nuestros amigos. Pues hay muchos mensajes y a la gente le ha impresionado bastante estos casos que son muy desconocidos. Juanra de Valencia dice que a su padre ya era en la montaña, por unos segundos se le cambió el paisaje, era igual, pero de repente lo vieron sin casas y sin un puente que había. Eso a raíz de lo que hemos dicho de las apariciones que tuvo Trinidad. En Alcobendas se cuenta la historia de una niña que cayó a un pozo y sobrevivió gracias a una mujer que la sujetó y la protegió. Fíjate, me estoy quedando de piedra esta noche y me dan escalofríos y todo, pero no puedo parar de escucharos, sois geniales. Un beso, Eva, desde Almería. Muchas gracias, Eva. Creo que si el recuerdo les produce miedo, no sería un ángel de la guarda. Para mí, que consigue sobrevivir, pero sufre en un estado alterado de conciencia. También puede ser, se deforma la realidad en ese estado de shock, porque Antonia lo decía, ¿no? Desde entonces tiene miedo a la oscuridad, y es normal, porque quizá en la última noche se apareció eso, pero que pueden ser 2 largas noches despierta una niña en mitad de la sierra de noche bajo cero y con nieve. Es que si lo pensamos bien, que esa niña sobreviva simplemente con 3 años, y creo además que en el caso de Antonia iba descalza, es que es algo que se sale de lo normal. En la mayoría de los casos, porque también Trinidad recordaba que iba medio descalza y solo con una chaquetita que apenas la tapaba. O sea que tienen muchas coincidencias esos casos. Alex desde Madrid: creo que todos tenemos un ángel de la guarda. Siempre tengo la sensación de que alguien me acompaña en momentos difíciles. Un saludo a todos. Creo que esas entidades están aquí mucho antes que la iglesia, nos decía otro amigo. José de Rivas, que decía: yo de pequeño me perdí en un lugar llamado Termancia, y una luz azul me guió hasta mi pueblo a 10 kilómetros de distancia. Otra bonita historia y leyenda, y es que lo que estamos haciendo es recuperar el folclore más profundo, las luces que nos ayudan a encontrar el camino. Claro, los viejos cuentos hablan mucho de esto, o las luces que marcan un tesoro. Pero cuando ese cuento tiene nombres y apellidos como José, y un teléfono, pues ya es otra historia. Sergis de Oviedo: tenía muchas ganas de saber esa historia. Es fabuloso escuchar a Antonia hoy. ¿Para cuándo venís a Asturias? Pues esperemos que pronto, así nos comemos una fabada. Y sidra, Alberto, sobre todo. Josep de Castelló dice: sin duda o con duda, todos tenemos un ángel de la guarda. Hoy en día puede que lo necesitemos más que nunca. Un abrazo a todos vosotros, milenarios. Sí, nunca viene mal un ángel de la guarda, ¿no? Hay viejas historias de montañeros perdidos que hablaban de damas blancas protectoras que cuidaban de ellos. ¿No puede el frío producir alucinaciones? En la mente de un niño puede hacer estragos, piensa Javier desde Toledo. Pues a Javier de Toledo hay que decirle que es muy interesante su aportación, más escéptica, pero también más biológica. Es más, escuchábamos antes a Antonia Tamayo, un detalle que yo no había reparado, que me avisaba Teo de ello. Dice: la niña nos confiesa que chupaba arbustos. Curioso, la pobre niña. Es que me estoy imaginando a Antonia arrastrándose sola, sabiendo que va a morir, porque en ese momento, la primera noche igual no, pero la segunda y la tercera, su conciencia de niña, y chupando los arbustos para alimentarse. Con 3 añitos yo creo que no tienes conciencia de que vas a morir. Todavía no hay muerte. Intentas, presente. Yo creo, pero hubo a todo lo que hay alrededor. Alucinaciones por ingerir ciertas cosas. Bueno, es una posibilidad que dejamos ahí, ¿no? Una historia igual contaban los ancianos de Barrios de la Vega, en Palencia. Se me ponían los pelos de punta. Felicidades por los 2 programas, nos dice Gucci. Esto es muy interesante, Barrios de la Vega, Palencia, porque los ancianos cuentan una leyenda. Pero es que estamos demostrando que
igual tantas leyendas que ya son leyenda porque no hay datos, no fueron leyenda, sino un hecho real que no cubrieron los periodistas o que no desempolvaron otros locos del misterio como nosotros esta noche. Íñigo de Castro Urdiales dice que en Cantabria se cuenta desde hace siglos que las ánjanas protegen a los niños extraviados en el monte. Soy Sergio y trabajo a 5 metros del cementerio. Muchas noches veo aquí dentro niños corriendo, sombras, cosas realmente extrañas. Bueno, también puede haber ahí un factor, si decimos antes de los niños, nadie se libra del fenómeno también de la sugestión, hay que decirlo. Yo creo que sería el ángel de la guarda, nos dice otro comentarista de Milenio 3. Bonanit, mi madre es de Riopar, el pueblo de al lado, y hoy en día todavía se habla del ángel de la guarda de la niña. Soy Fran de Bañeres del Penedés. Es que es otro caso, otro más, aparte del Picazo, del de Arroyo Sujayali, que es ahí en Riopar. En Guipúzcoa, en 1925, cerca de Aránzazu, nos decían de nuevo, se cuenta algo similar, pero aquí lo asociamos a las lamias o a las vascas. Pues es momento de cerrar el telón, por lo menos por hoy, porque mañana seguiremos implicando a todo nuestro equipo, también a Guillermo León, por supuesto, buscando satélites, luces, cometas, todo lo que se ha paseado por nuestro cielo y que ha provocado tantas sorpresas. Nos pondremos en contacto con algunos de los mensajes que nos están llegando, que vieron esa bola de fuego cruzando toda España. De todas formas, han sido ya varias las noches que a lo largo de los 5 años que cumpliremos el 1 de junio, hemos hablado de luces que surcan los cielos y muy poquitas veces se ha podido dar una explicación oficial. Vamos a ver si logramos desentrañar este misterio o hay que dejarlo en ese viejo arcón donde duermen historias y recortes como este, donde una niña con las manos agarrotadas y unos ojos muy expresivos y un pelito rubio mira junto a ese titular que hoy abría nuestro programa. 3 días y 3 noches perdida en la Sierra de Albacete. Y después una frase. Una señora muy guapa, vestida de blanco, me tapaba con la mano y me daba agua. Buenas noches, amigos. Hasta mañana.